la señora diputada Rocío Vallejo está con nosotros esta noche, porque en un momento dado, ¿cómo le va, diputada? Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué nos dice de todo lo que se explicó? ¿Falta algo que ustedes saben que podamos compartir con la audiencia de lo que mostramos esta noche? Buenas noches, Oscar, Santi, a la audiencia. Realmente creo que la pandemia de la corrupción está arrasando más que la pandemia del coronavirus. Es desesperante, he leído íntegramente el informe de Arnaldo Yucio, así como ustedes explicaron demasiado bien, y es algo sobre lo que yo vengo insistiendo desde el inicio. El área administrativa y desde el llamado, todo este proceso, lo que decía Yucio y lo que señalaban ustedes, o sea, a través de correos individuales estaban haciendo invitaciones. O sea, acá hay algo que no hay que perder de vista y también que leí en el informe de Arnaldo. Se dice que había urgencia en estos llamados, incluso vi uno de los llamados donde se pedían televisores y cámaras de seguridad, o sea, algo que podía esperar un poco más. Si esperó 30 años, puede esperar 3 meses más. Por otro lado, cuestiones relativas a procesos que se demoraron demasiado. Si vos estás hablando de un proceso de urgencia impostergable, o sea, ¿cómo vas a estar? Algunos que se abrieron los sobres el 7 de abril, estamos al 7 de junio, prácticamente 2 meses, no avanzaron. Informes de evaluación que tardaban 1 mes en salir, ¿por qué no salían? ¿Por qué no avanzaban ciertos procesos? Y otra vez estamos a foja cero. Y así como decía Arnaldo, acá va a tener que decidir el Ministerio de Salud qué es lo que va a hacer con los contratos que ya fueron adjudicados. O sea, me decían que hay, por ejemplo, provisión del tema de oxigenación que incluso ya están colocados en los lugares, ¿verdad? ¿Qué haces con eso? Pero hay irregularidades que realmente, a mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo vos vas a seguir teniendo un equipo que probablemente está hace muchísimo tiempo ahí, que no es nuevo que vos llames a una licitación, a un concurso de precios o a lo que sea, y que se haga todo tan mal, siendo que la mirada de todo un país está sobre eso. A todos nos pidieron quédense en sus casas para poder proteger a nuestros médicos y enfermeras. Y hoy tenemos una situación en la que estamos a foja cero. ¿Qué íbamos a hacer sin las donaciones? No podemos estar justificando que porque tenemos donaciones hagamos todo mal. Como bien lo decía yo le felicito a la Comisión por el Trabajo, a la Contraloría, también a todos los que están tratando de transparentar esto. Pero yo creo que no se puede seguir justificando con el principio de inocencia. Claro que el principio de inocencia rige hasta que exista una resolución firme, eso siempre. Pero si hay un equipo que durante casi 3 meses de cuarentena hizo mal las cosas, no podés seguir manteniéndolo. Yo no puedo entender eso. Hay funcionarios de primera en el gobierno, que se haga un concurso público, que vengan los mejores en UOC, que vengan los mejores en administración y finanzas, los mejores en tesorería. El país está en riesgo. No puedo comprender cómo se sigue justificando una estructura administrativa que no es nueva. Las cabezas son fusibles, el ministro es fusible, los ministros pueden salir, entrar, pero lo de abajo hay que ver hace cuánto tiempo está esa estructura. ¿Cómo se va a permitir que empresas que están suspendidas sigan proveyendo? Se violaron todas las normas existentes y por haber, incluso la futura, me parece, no sé. Impresionante es lo que sale de este informe. Es impresionante, es increíble que se siga sosteniendo una estructura administrativa que te llevó a esto. Y bueno, ojalá los números no se multipliquen y podamos seguir sosteniéndonos con donaciones hasta que se renueven estos procesos y se hagan en tiempo. 3 meses, gente. El 10 de marzo, 9, 10 de marzo creo que entramos en cuarentena. Van a ser 3 meses y nosotros seguimos sin tener los famosos insumos. Doctora, realmente grave. Usted fue fiscal anticorrupción. Sí. Usted, si de investigación se trata, conoce bastante en términos jurídicos también. En la cadena de responsabilidades, ¿a quiénes tenemos que mirar en carácter de sospecha con todas las evidencias que tenemos al día de hoy? Si usted fuera la fiscal anticorrupción a cargo de esta investigación, ¿qué hubiera hecho? Bueno, investigar de todo. Así como lo hice para cuando hicimos la denuncia, cuando analizamos todos los documentos, ¿de dónde comienza? ¿Cómo se llama? ¿A quién se invita? ¿Cómo se invita? Así como hicieron Arnaldo y su equipo también. Entonces vos vas subiendo de responsabilidades. ¿Y cómo se permitió todo eso? ¿Quién tiene conocimiento? ¿Hasta dónde llega?
pero también necesitamos una respuesta firme del Ministerio Público en cuanto a esto. Hay muchos procesos que están pendientes y como que la ciudadanía va perdiendo la paciencia también con todo esto. O sea, como bien se dice, acatamos, respetamos. El líder en salud es el ministro Mazzoleni, lo reconocemos como líder en salud, pero nos ofende lo que está ocurriendo a nivel administrativo con un informe tan contundente como el del equipo de control, más lo de Contraloría, más las observaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Es como que se dijo, bueno, estamos en pandemia, vamos a hacer lo que queremos. No es gente improvisada tampoco que ayer entró a la administración pública y comenzó a administrar. Este gobierno está desde el 2018. Alguna experiencia ya deben tener en cuanto a lo que es administración y llamados. Y existen las reglas. Entonces todos deben cumplir las reglas. ¿Qué más le pido? O sea, ¿qué le está pidiendo concretamente al Ministerio Público? Porque desde la función de los órganos del Poder Ejecutivo hay limitaciones propias. No es el campo donde deben comenzar a impulsar. Sí, pueden hacer la denuncia, como de hecho lo hizo el ministro, ¿verdad? Pero es el Ministerio Público, nuestro sistema, el Ministerio Público. Y ya que hizo referencia, señora, a ese tema, ¿qué le dice a usted al Ministerio Público para avanzar en este tema? Sí, nosotros denunciamos, un grupo de 9 diputados denunciamos estos hechos en forma concreta, Oscar, y yo le pido al Ministerio Público que haya una respuesta para esta ciudadanía que se está cansando, ¿verdad? Tenemos que tener una respuesta a estos hechos de corrupción, a ese descreimiento que tiene la sociedad, porque las instituciones no están funcionando. Imagínense que se tuvo que crear una comisión nueva para el control de todo esto, creada con varios ministros de primer nivel, excelente el equipo. Pero ¿y qué pasa con los que tienen que controlar genuinamente? ¿Qué pasa con los que deben respetar los procesos? ¿Qué está pasando en las administraciones? Porque, ojo, esto no estamos viendo solamente en salud. Lo vimos en DINAC, lo vimos en Petropar, vimos en todos los hechos que nosotros denunciamos como diputados, hemos visto este mismo modus operandi de descontrol total. Entonces, le pido al Ministerio Público, así como ya tenemos imputación en el caso Petropar, en el caso DINAC, que bueno, que se avancen en las investigaciones y que pueda haber resultados claros para esta ciudadanía que está esperando como una respuesta también al sacrificio que todos están haciendo. Hay una particularidad en estos procesos cuando se ve a un director de contrataciones, director de administración y finanzas, director de unidad operativa de control o como se llamen los órganos que van controlando el proceso licitatorio. Esta es gente de confianza del ministro. El ministro tiene toda la atribución de decir, no es un concurso, yo puse a gente de mi confianza. Por ende, insisto en aquello que dice Mazzoleni, cuando se le increpa, se le interpela, dice él, primero, gente de mi confianza, segundo, yo tengo que presumir su inocencia. ¿Eso es justificativo suficiente como para no separarlos del cargo? A mí que me tocó estar en cargos también de administración pública, no es. Cuando alguien, aunque sea de tu confianza, te falló en alguna parte del proceso, pues vos tenés toda la facultad del mundo para cambiarle a esa persona y que las cosas funcionen. Acá lo que necesitamos no es saber si la presunción de inocencia, eso lo va a determinar el órgano administrativo que tenga a su cargo, lo va a determinar la fiscalía en su momento. Acá necesitamos efectividad. Acá necesitamos resultados, acá necesitamos insumos para nuestros médicos y nuestras enfermeras. Necesitamos que ellos estén protegidos para que nos protejan a nosotros. O sea, lo que hoy se estaba diciendo, volver a fase cero o volver a una situación en la cual la incertidumbre es cada vez mayor. O sea, necesitamos respuesta de las autoridades y agilidad de todas las autoridades. Diputada, a propósito, ¿cuándo presentaron, recuerdo? ¿Fue un día viernes que ustedes presentaron? Un jueves presentamos, la fecha exacta no me acuerdo, Oscar, sí. Desde jueves. aquel momento, porque no sé si son partes de esa denuncia. No, los denunciantes no son parte, pero lo que vimos y estuvimos siguiendo para que después no se diga que hay una presión, vimos que la Fiscalía estuvo por el Ministerio, como dijo el ministro, a llevar documentos, a analizar. Nosotros no tenemos un equipo de abogados que haga un seguimiento, pero sabemos que están avanzando. Y también yo tengo que decir como ex fiscal que fui, Oscar, que los casos de delitos económicos siempre llevan más tiempo de analizar por toda la complejidad. Pero acá hay un valor agregado que a lo mejor en nuestra época de fiscales con Yucio, con René salió hace poco nomás, no teníamos. Es que acá tienen todo, o sea, este informe de Arnaldo
y de su equipo es muy bueno. Es un insumo importantísimo para el Ministerio Público. Lo que hizo la Contraloría es muy bueno. Lo que dice contrataciones, aunque para mí el sistema de contrataciones hace agua por todos lados, pero había una advertencia. O sea, hay muchos informes complementarios que ayudan definitivamente al Ministerio Público a agilizar mucho más sus procesos. Doctora, cuando saltaron las denuncias, lo primero que atinó a decir el presidente de la República fue: esto es por la popularidad que tiene el ministro Mazzoleni. Como tiene 98% de popularidad, mucha gente piensa que va a ser candidato a presidente de la República, como dándole un respaldo y creyendo que las denuncias en realidad eran cuestiones estrictamente políticas. Hoy lo dice Yucio. Yucio es parte del Ejecutivo. ¿Cuál es el mensaje para el propio presidente que lanza esta comisión cuando emite un dictamen, cuando es parte del Ejecutivo en esta línea? Bueno, en realidad a mí me pareció muy desacertado lo que dijo el presidente Mario Abdo en esa oportunidad. Acá no, ¿cómo vamos a estar pensando en el 2023 si todos estamos pensando cómo salimos del 2020? O sea, me parece hasta, no sé, no me parece el tiempo de estar hablando de liderazgos políticos. Hoy uno puede ser líder, mañana puede ser el villano, ¿verdad? O sea que acá hoy, y hay que decir cuando las cosas están bien hechas, o sea, es muy importante que el mismo órgano dispuesto o nombrado por el Ejecutivo para hacer este trabajo esté señalando en forma tan clara todas estas irregularidades. Pero todo muy lindo los informes. Ahora, ¿qué hacemos? Seguimos con el mismo esquema, seguimos confiando en las mismas personas, como decían ustedes, a las mismas empresas que vienen incumpliendo hace tanto. ¿Por qué se sigue adjudicando a empresas que incumplen? ¿Por qué se sigue adjudicando a empresas que están denunciadas por traer medicamentos sin control? O sea, grave es lo que está pasando. Y yo no creo que no haya otra gente que pueda proveer, porque justamente un poco todo esto va surgiendo a partir de la denuncia de varios otros que estaban como para hacer sus ofertas, que esto sea transparente, que oferte el que pueda y que se dé mucha prioridad a lo nacional. Ya se ha demostrado que se pueden hacer camas nacionales a mucho menos costo, los trajes de alta calidad que tengo entendido que también fueron aprobados. O sea, demos prioridad también a lo nuestro. Y en ese contexto yo realmente creo que hay que tomar acciones concretas y rápidas. Ya no hay tiempo que perder, perdimos casi 90 días. Es demasiado tiempo y hay que agradecer a las donaciones y gracias a ellos de alguna manera están nuestros médicos protegidos, pero es triste decir eso. Realmente a mí me entristece decir que estamos viviendo de las donaciones, siendo que el Congreso ha aprobado el 25 de marzo un montón de dinero para destinar a esto, siendo que a todos los funcionarios de alto rango nos están descontando de nuestro sueldo, vamos por el tercer mes, porque hay mucha gente que dice no se les descuenta. ¿Dónde está eso? ¿Dónde están esos números? ¿A dónde va ese dinero? Entonces hay muchas preguntas que deben ser respondidas. Sí, estamos siempre haciendo analogía nomás, ¿verdad? Así las donaciones están haciendo respirar al propio gobierno. Y un poco también las ollas populares en su momento dado, que dicho sea de paso se van apagando, se están apagando ahora, le han dado también, ¿verdad?, una suerte de barrera de contención social. Parece importante y muchos dirán, ¿y qué tiene que ver? No, mucho que ver, porque el gobierno todavía puede llevar adelante y estamos a tiempo, como nos dicen, de poder superar eso, ¿verdad? Con las donaciones soportamos. Con las ollas populares se aguantó muchísimo una presión social creciente, dicho sea de paso, pero vuelvo. En el Poder Judicial existe la superintendencia que cuando hay algún problema, alguna irregularidad que analizar, la Corte le dice, investigue una suerte de intervención a un juzgado, a una sala. ¿Verdad? Auditoría de gestión. Correcto. No sé en el Poder Legislativo qué tipo de comisión hay para ver cómo está el funcionamiento de sus cámaras. Pero el Poder Ejecutivo no tiene esto. Por eso mucha gente nos decía y nos indicaba que la comisión formada por el presidente, hay que reconocer eso, entre comillas, parece ser una intervención al ministerio. Cobra un poco o no esa figura, una suerte de si intervenimos acá. Y también me preocupa porque la Contraloría debía hacer sus informes permanentes. ¿Cuándo hace Contraloría? Cuando explota todo también. Estábamos esperando información actualizada de ese tema. ¿Qué le parece la figura? Sí, se ve así, realmente hay que decirlo con nombre y apellido. Es una intervención porque se interviene en
todas las etapas del proceso, en toda la documentación, aunque he visto también varias limitaciones, porque hay una parte del informe que dice limitaciones al trabajo, donde dicen que hay documentaciones que no le dieron, ¿verdad? O sea, que hay o no existen o no fue proveída, porque siempre hay que ver también esa parte en los informes. Evidentemente, esto ha controlado un órgano que no existía antes y ha entrado a esta institución con una rigurosidad importante y tenemos hoy este informe clarísimo, ¿verdad? Sumado a los otros. Y como decía Oscar, el tema de Contraloría entró ya después también. Yo entiendo las limitaciones de Contraloría, pero yo creo que hay situaciones, como le decía en algún momento, en alguna de las conferencias que tuvimos con el ministro Mazzoleni, si él ya dispuso la intervención de Dinavisa, por ejemplo, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, que siguen saltando las irregularidades todo el tiempo, y bueno, había dicho que se le había cambiado a la directora. Hay situaciones en las que vos tenés que ser más duro, creo que, y tomar las decisiones administrativas correspondientes, hacer las averiguaciones, hasta dónde está afectando esto tu misma gestión como ministro o como mismo presidente de la República. Todos los focos están apuntando al tema salud hoy, porque es la prioridad, si vivimos o morimos, así nomás, o si nos enfermamos o no. Estamos en manos de ellos y exigimos transparencia, exigimos transparencia. Y no deben enojarse porque exigimos y controlamos, porque nosotros estamos en un control permanente. El enojo contra los políticos y también contra los comunicadores por señalar estas cosas. Sí, así mismo. Es así tal cual, usted tiene razón. Yo realmente digo, yo aprecio y respeto la labor del ministro, pero la gente que me conoce sabe que yo hablo de frente. El otro día le decía al ministro Yucio, yo te reté, Yucio, pero con cariño, porque yo quiero verte 100% en Senat, porque para mí es importante tu labor en Senat. Y bueno, y estuvimos conversando, pero yo lo digo de frente. O sea, acá necesitamos que esto, mucho más exigencia al equipo, y si hay que cambiar todo el equipo y convocar a los mejores, este es el momento. ¿Cuál va a ser si no es este el momento de convocar a los mejores? Y yo sé que en la administración pública hay gente de primer nivel. ¿Por qué no cambiar? ¿Cuál es el miedo? Hay que renovar y buscar compromiso. Vía comisionamiento, por ejemplo, ¿verdad? Sí, eso es factible. O sea, es una figura que se podría utilizar, ya que hay posibilidades de decir, comisionenlo allá, claro, que los mejores de la administración pública que estén en otro lugar puedan ir a dar una mano eficiente e idónea ahí. Exactamente. Esa es la idea, señora. Esa es la idea, que vayan los mejores, pero no se puede mantener el mismo equipo que te tuvo, por ejemplo, una compra con sobre abierto desde el 7 de abril y estamos casi al 7 de junio y no se resolvió. Doctora, ¿usted cree, después de haber investigado todo desde los rumores, desde lo que parecía solo la pichadura de un empresario que quedó sin parte de su tajada, de las sospechas que se tenían, no solo de lo de DINAC, lo de Petropar, después era un patrón que era transversal a todos los procesos licitatorios había sido, ¿usted cree que aquí se frustró algo mucho más grande con la intervención que se hizo en un momento en el que nadie esperaba que se intervenga? ¿Usted siente que hoy quizá el proceso es otro y estamos hablando de cosas que se evitaron, pero usted cree que se frustró algo mucho más grande? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Como hay una frase que dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Así nomás. ¿Qué se pudo haber frustrado? ¿Cuál podría haber sido el plan? Negocios, o sea, así como hablamos en alguna oportunidad, todos los rumores que surgían de esas intervenciones que se hicieron en el aeropuerto por los figuretes y los payasos y terroristas de Estado, bueno, ¿qué venía? ¿Por qué se atrasó tanto el primer avión? ¿Por qué bajó en un lugar, después en otro? ¿No vino con toda su capacidad? ¿Qué más tenía que venir? Entonces, acá hay demasiadas cosas que tal vez nunca lleguemos a saber, porque cambió de rumbo. La pandemia de corrupción tomó otro rumbo por la intervención y la ciudadanía acá tiene un rol fundamental. No son los diputados, no son los comunicadores, es la ciudadanía la que se manifestó. Y ustedes hacen el trabajo de hacerle llegar la información. Acá la ciudadanía merece el respeto de que las cuentas sean claras. Acá hay demasiada gente que quedó sin trabajo. Acá hay demasiada gente que se fue a la quiebra por esto. Y no puede ser que no podamos dar una respuesta, decir, bueno, hoy se cambia el equipo, se convoca a los mejores.
¿cuál lo que es el problema de hacer eso? De La presunción cambiar de esas inocencia. cosas. No, en serio. No, y tal vez, Oscar, pero no aguanta más el argumento de la presunción de inocencia cuando te está arrastrando a tu administración. No aguanta más. Acá hay que traer gente que te saque los procesos de manera... Yo decía en algún momento, ¿cuál es el problema? Que ahora Yucio recomienda y el ministro dice se van a anular todos estos procesos. A partir de mañana que se hagan los llamados y que todo sea en línea. Que haya un canal 24 horas en Facebook, no sé, lo más barato que haya. O sea, no hay más límite de comunicación hoy que el llamado, que alzar las especificaciones, que todo sea súper transparente. El informe de evaluación, la reunión, que todo sea público. Doctora, ¿por qué le preguntaba lo de si acá se frustró algo mucho más grande? Porque probablemente hoy, con la vorágine de todo lo que va surgiendo, nos olvidamos de cosas que pasaron. Pero acá había mesas integradas por personas que no son del área de la salud, que estaban interviniendo estos procesos. Sus entidades binacionales decían, yo no le designé a esta persona. Cuando se le preguntaba a un Melgarejo por qué llamó a cierta gente, él decía, por la confianza que le tengo. Incluso el ministro Mazzoleni nos confirmó en Monumental que en algún momento se pensó utilizar a una empresa constructora para traer insumos médicos y él dijo, esto nos parece fuera de lugar. Por eso pregunto, para no olvidarnos de lo que pasó, ¿cuál era el plan original hasta que se les escupió en la sopa? Bueno, realmente no sé cuál era el plan original, pero con todo lo que incluso el ministro confirma, que una empresa constructora iba a traer insumos, o se le ofreció eso, habiendo muchos proveedores que no están en este equipo, que fue el que de alguna manera estaban en colusión, estaban relacionados, violaban las normas de contrataciones públicas y aún así se le adjudicó, entonces lógicamente que había algo mucho mayor, ¿verdad? Como te vuelvo a reiterar, a lo mejor nunca vamos a saber todo lo que se frustró gracias a esta ciudadanía. Pero yo vuelvo a reiterar un mensaje principal. La ciudadanía merece transparencia. ¿Qué pasa? Se van ampliando las fases, vamos volviendo de a poco a una vida normal, pero no tenemos que olvidarnos lo que pasó. O sea, acá debe haber una rendición de cuentas de todo lo que está ocurriendo. Hoy me enviaba el jefe de gabinete de Contraloría la página que se habilitó en Contraloría. Desde hoy. Y desde hoy le digo yo, bueno, pues yo necesito datos para analizar. Y bueno, y de a poco se van cargando los datos. Pero estamos a 3 meses, eso es del día 1. ¿Por qué lo que no podemos ser transparentes, verdad? Ese es el tema. Transparencia. A partir de ahora, ese debe ser el norte y agilidad en los procesos. Si volvemos a foja cero con 14 licitaciones, es mucho. Lo que señalaba a Santi y a nuestra estimada audiencia les decimos, señalabas muy bien, se incluían sectores y personas que nada que ver con este proceso. Por ejemplo, esta semana conversamos con el nuevo presidente de Petropar, Denis Lich, y él nos dijo, yo estoy tratando de hacer, lo que no entiendo es para qué nos dieron, por qué nosotros estábamos actuando de proveedor para un tema de salud pública. Un tapaboca vencido. Y dijo, estoy pidiendo que nos digan, yo quiero abrirme, pues ¿qué tiene que ver mi función acá y lo que hace la empresa petrolera del Estado para eso? Y porque parece ser que en algún momento el aire económico decía, ustedes pueden darnos, y no sabe muy bien, ¿verdad? Lo dijo clarito, ¿verdad? O sea, son esas cosas. Acá hay un sistema funcionando hace mucho tiempo que esparce, por eso hablé de la trazabilidad. Entonces uno no sabe, dice, pero ¿qué tiene que ver aquí? ¿Qué tiene que ver aquel consejero que participaba porque había un nivel de confianza, etcétera? Ese es el tema que hay que desenredar. Institucionalidad. ¿Te acuerdas que esa fue la promesa que nos siempre, hicieron? Sí, pero institucionalizar. Y eso es lo que está, lastimosamente, la falta de institucionalidad es la que estamos viendo a todos los niveles. O sea, esto que está pasando con salud es grave. Yo vuelvo a reiterar, los ministros, las altas autoridades van y vienen, pero las estructuras siempre quedan. Es ahí donde tenemos que apuntar. ¿Quiénes son? Hacer investigaciones, ver temas de CEPRELAT. ¿Cuáles son sus vínculos? Claro, los vínculos, los años que están, a quién adjudicaron. Los beneficiarios finales. Exactamente. Todo eso relacionado a todo el proceso de compras, ¿verdad? Es ahí donde está. Vuelvo a reiterar, esto queda.
generalmente en todas las instituciones queda, y muchas altas autoridades que llegan por muy poco tiempo, a veces, perdón, no tienen la suficiente expertise como para poder enterarse también de todas esas cuestiones administrativas, porque a veces lo misional te absorbe, ¿verdad? Pero la responsabilidad de un alto administrativo, de una alta autoridad, es doble, es misional y es administrativa. No podés deshacerte de eso. Entonces vos tenés que poner de verdad gente de tu extrema confianza que te controle los números, que te controle las compras, que te controle todo el proceso para llegar a cumplir cabalmente con tu parte misional también. La diputada Celeste Amarilla nos llegó a decir en Monumental que tan poco fue lo que vino en aquella primera carga, que a ella le hacía ruido porque se había dado un anticipo importante que no era parte del protocolo a las empresas que fueron adjudicadas, como para que traigan lo que había que traer, ya que era una urgencia impostregable. Y dijo, como vino tan poco, empezamos a investigar, y yo presumo, decía Celeste Amarilla, que en realidad es muy poca plata de ese anticipo la que le llegó a la empresa como para poder traer lo que tenían que traer, y el resto era la coima, el resto era lo que tenían que absorber quienes eran parte del negocio. Pregunto, ¿hay forma de hacer ante esas sospechas una trazabilidad para saber si a quién llegó ese anticipo? Bueno, lógicamente que la trazabilidad se da a partir del pago, cómo se cobró. Yo no sé si eso se depositó, se pagó con cheque, tengo entendido. Cheque. Con cheque Cargo y en Banco caja. Nacional de Fomento. Y depositaron o retiraron efectivo. Si retiraron efectivo, chau trazabilidad. Si depositaron alguna cuenta, lógicamente que la Fiscalía, en la misma CEPRELAT, puede hacer un monitoreo de dónde fue cada cheque o cada extracción en su caso. Ahora, cuando es en efectivo, perdés trazabilidad. Pero si hay depósitos, si hay emisión de cheques, si hay transferencias interbancarias, sí se puede perfectamente establecer la trazabilidad de esto, y sobre todo cuánto se transfirió al exterior para el pago de esas mercaderías. Eso sí se tiene que hacer vía transferencia. Entonces, esos datos tienen que tenerlos, si es que CEPRELAT está en el camino del análisis de esto. Me imagino que eso lo está trabajando también muy de cerca con el Ministerio Público. Pero los cheques estaban asignados a las dos empresas. Sí, sí, claro, pero a partir de ahí, Oscar, si depositaron en sus cuentas, sí, lo que hay que investigar es la cuenta de las empresas. Claro. ¿A dónde fue si salió un cheque de 1 millón, a dónde fue ese cheque? ¿Quién cobró? ¿Dónde se cobró? ¿Quién endosó? Y hacer un circuito de toda la plata, si se depositaron en cuenta. Ahora, si se cobraron en caja con efectivo, ahí vos perdés la trazabilidad. Y es sospechoso también quién te anda con 17.000 millones de guaraníes en el bolsillo. O sea, hoy eso es totalmente inusual. Entonces, esa investigación realmente me imagino que ya está siendo llevada a cabo por la CEPRELAT. La ruta del anticipo me parece que es un elemento de investigación clave en esta historia. Clave. Sí, porque en la versión de la gente, esa primera entrega es la comisión, entre comillas. Después vendrá lo otro, es decir, el pago de fondo. No, el pago de fondo real. Porque incluso, Oscar, perdón, si vamos a entrar en ese terreno, y cito de nuevo a la diputada Amarilla, acá se había dicho que hubo gente que aprovechó para ver como un negocio y utilizar el carguero para proveer después al sector privado inclusive. Sí. Hasta eso se llegó a decir, diputada. Es que vino mercadería en el primer carguero que no era para el ministerio y que vinieron con el logo de República del Paraguay, Ministerio de Salud. Pero tuvo su argumento para que no confiscaran. Pero bueno, después no pasó eso. No. Y por otro lado, es importante también indicar, Oscar, Santi, a la audiencia, que nos estamos olvidando de algo. ¿Qué pasó con el contrato anulado, rescindido de IMED al que se le dio, y de Eurotec al que se le devolvió la mercadería? Está en disputa. Y se le dio está en disputa. ¿Rescisión o anulación? Sí. Y después, si no se devuelve el anticipo, o sea, el cobro de la garantía. Nosotros pedimos ahora, les pongo de ejemplo nomás, cómo no hay que dejar, y este es un circuito que, como vemos en el proceso administrativo, que no tiene un seguimiento constante. Se anula, tiene que ejecutarse la póliza. Mientras discuten, se decide la anulación. Hay que ejecutar la póliza. No te quiere pagar la empresa aseguradora.
Eso hay que demandar. Nosotros pedimos informes sobre un tema de Petropar, que me llegó esta semana la respuesta, donde preguntábamos sobre aquella contratación con la empresa Sol, creo que era, que fue todo un escándalo el año pasado, que la empresa no existía, que era no sé quién. Bueno, se envían unas barcazas a traer el combustible, no existía el combustible. Entonces, bueno, se anula el contrato y eso había que cobrar la póliza, que tenía un tiempo. Después de que llegó nuestro informe, se hizo la ejecución judicial sobre la póliza. Tenemos otro caso de otra empresa, todavía no recibimos el informe oficial, por eso no lo digo, que parece que está en la misma... se ejecutó lo del transporte, Sol, que no no trajeron nada finalmente. No se ejecutó. ¿Y quién paga eso? O sea, eso? no pagó la empresa, entonces ahora se iniciaron las acciones judiciales. O sea, ese es el punto. Hay una póliza. Hay que ver que también la Contraloría o no sé qué organismo, ahora nomás se me ocurre, que haga un control de todas aquellas anulaciones, aquellas pólizas que debían cobrarse, cuáles se cobraron y cuáles se ejecutaron judicialmente, porque también es muy fácil olvidarse de ejecutar. Es muy fácil. Este caso de Sol se tenía que ejecutar ya en enero. Después de que llegó nuestro pedido de informe, comenzaron las acciones judiciales en Petropar. Entonces quiere decir que esto se quedó así, en el limbo. ¿Y que cuántas más? Si no existía el pedido de informe? Y por eso es fácil olvidarse. Sí. ¿Quién hace la trazabilidad de eso? ¿Quién es responsable? ¿Quién controla? Y esto no hay que perder de vista. Este es un punto fundamental en todos estos procesos. Muy simpático. Damos anticipo, tenemos que cobrar la póliza, pues nos olvidamos cobrar la póliza y nunca iniciamos las acciones judiciales. ¿Quién pierde? El Estado paraguayo. Y entre las figuras probables de aplicación en estos casos, se discutía si había o no presupuestos suficientes para la lesión de confianza. Y el elemento que estaba ahí en discusión era si existía o no daño patrimonial, considerando que había una póliza. Y no solo una póliza, sino que cuando el ministro Mazzoleni dice, Oscar, nosotros vamos a rescindir estos contratos, inmediatamente el abogado de IMEDIC sale a decir, nosotros vamos a devolver todo lo que nos dieron. Y el devolver todo lo que nos dieron es evitar que exista ese presupuesto de daño patrimonial. Claro. ¿Cómo se operan estos casos? Como el caso de Aguatónica en Petropar ahora. También. Claro, que la empresa devuelve. Yo pregunté si eso, qué incidencia va a tener en el tipo penal, y dice, no, queda la lesión de confianza. La lesión de confianza, me parece a mí, tendría que estar vinculado a una pérdida patrimonial. Si la pérdida no se produjo, ¿cómo puede haber lesión de confianza? Es decir, son cosas que hay que atender y que ustedes sobre todo... Sí, que pueden bueno, estar, ahí ¿no? es muy interesante lo que ustedes preguntaron, porque eso se está dando. Se dio con el tema de las mascarillas en DINAC de alguna manera, que la fianza que ofreció Melgarejo fue el monto del supuesto perjuicio. O sea, te devuelvo y claro, olvidamos te devuelvo el capítulo. y olvídate. O sea, acá me pillaste, bueno, me pillaste, listo, te devuelvo y se acabó. No es así. No es así. Y la gente penalista sabe que esto no es así. El perjuicio se causa y la devolución es una cuestión de la reparación del daño, que puede incidir en la medición de la pena, pero no en la desaparición del hecho punible. Así de claro. No es que porque, bueno, voy a hacer mi macanada y bueno, listo, ok, me pillaron, bueno, voy a devolver nomás. Muy sencillo es ser corrupto en este país, entonces. No, no es así. El derecho penal no dice eso. Porque con esa lógica, doctora, elementos como un caso Metrobús, sí, claro que tienen un respaldo de una póliza, pero no es que uno, y eso ni siquiera ocurre en un accidente de tránsito, sabe que tiene la póliza y puede andar chocándola a todo el mundo. No, después hay que asumir responsabilidades y el asegurador tiene que decir si hay razones para activar o no la póliza. Mismo, el daño está causado. El daño está causado. Ese es el tema, no es que la devolución que se está produciendo es reparación del daño en su caso, de acuerdo a los análisis que haga el Ministerio Público, pero nunca se puede decir que desapareció. Yo le quiero poner un ejemplo de hace muchísimos años, de unos concejales de Asunción que supuestamente viajaron al exterior. Eso fue una estafa, ¿verdad? Porque mintieron, dijeron viajamos y usamos este viático y esto, y bueno, acá ya volvimos. Nunca se fueron, ¿verdad? Y cobraron los viáticos. Y después cuando fueron procesados, ellos devolvieron el monto. O sea, eso es reparación del daño. Reparación del daño, no es desaparición del hecho punible. Doctora, para tener en cuenta. A modo de reflexión nomás y para terminar.
¿Qué siente hoy cuando recuerda que el diputado Ever Noguera la había tratado de payasa, de cirquera, cuando todo esto apenas era una sospecha que tenían ustedes y decidieron ir al aeropuerto y mirar lo que venía? Por lo menos le pidió disculpas después de eso. Ever es un personaje, ¿verdad? Realmente me ofendió muchísimo porque ¿qué es lo que ocurre? Que los hechos no es que nosotros los estamos inventando porque nos quieren hacer parecer como que los diputados, que somos 9 en este momento, somos los que estamos de alguna manera inventando esto para ganar protagonismo. Pero había sido que teníamos razón, ya hay dos de las 5 denuncias que hicimos, 2 ya tienen imputación. Hoy está surgiendo esto en el tema salud. Ever no me pidió disculpas. Pero ofende sí cuando se dice en las sesiones, todo el tiempo se dice, no solamente él, dicen que todo se está haciendo tan maravillosamente bien en el gobierno que por eso criticamos, pero a la pucha, entonces no seríamos oposición. Si vamos a estar haciendo concertaciones por unos carguitos de morondanga y callarnos a cambio de eso, de nosotros no van a obtener eso. Nosotros estamos para controlar. Nuestra labor es no solamente generar leyes, sino sobre todo controlar. Y eso vamos a seguir haciendo.